Presentar a Luis no forma parte de un mero formalismo descriptivo. Presentarlo es nombrar su trayectoria, los lugares que ha ocupado, sus actos, su decisión. Presentarlo es, pues, dar cuenta de un extenso recorrido cuyos efectos, afortunadamente, no han perdido hoy su plena vigencia. Se trata, para nosotros, de Luis de la Facultad, aquel que en los años 70 introdujo la psicodinámica de grupos y el análisis institucional, siguiendo los pasos de su maestro Pillon Rivière. De Luis, que fue elegido para ser director de la carrera de psicología, cuando todavía no era una facultad, antes que todo se volviera oscuro. Es que a él lo eligieron para conducir la facultad en el momento tal vez más luminoso de su historia, tiempo de una apasionante reforma del plan de estudio que contó con la participación de todos, pero principalmente de los estudiantes, quienes estuvieron a la cabeza, incluso en los concursos, donde elegían a los docentes que querían tener en la facultad. Luis participó de la constitución del primer plan de salud mental en Rosario. Sostuvo experiencias en el Suipacha junto a Emiliano Galende, junto a Alfredo Moffat, en aquellas gestas inolvidables de la Peña Carlos Gardel. Es el Luis que, obligado a un exilio interno y desde una posición frágil, cuando lo buscaban para armar grupos de estudio, incorporaba también a otros colegas, solidario con los compañeros que vivían mayores dificultades. Wanda Donato cuenta que cuando lo va a buscar, ya en el 84, para armar uno de esos grupos, Luis le contesta que no, que espere un poco, porque ahora volvíamos a la universidad. Estaba claro, recuperar el espacio donde tanto había hecho era una conquista. Se trataba entonces, ahora, de defenderlo. Muchos años después fuimos nosotros también a proponerle armar grupos de estudio. También nos dijo que no, que leyéramos lo que quisiéramos y que lo podíamos charlar con él en la facultad, luego de sus teóricos de los martes. Es ese recorrido, llamativo por la audaz y lo lúcido, es su calidez humana, lo que hacen de Luis, para nosotros, y en realidad deberíamos decir aquí para al menos 2 generaciones, una referencia constante en un campo donde la costumbre suele ser enturbiar las aguas para sacar algún provecho de la confusión. Luis hace en ese sentido acopio de un estilo profundamente emparentado con el de Mazzotta. No es difícil darse cuenta. Todos hemos admirado la destreza y claridad con que transmite los conceptos, sin perder en el camino las aristas y complejidades que estos despiertan. Escucharlo es asistir a la articulación de una verdadera trama, que anuda las problemáticas de la clínica psicoanalítica con el rigor de la teoría, sin perder nunca de vista lo que corresponde al sujeto dividido y lo que corresponde al sujeto de derecho, como así tampoco a sus diversos cursos posibles. A él hemos recurrido más que a nadie. Siempre que lo llamamos, en nuestro foro íntimo, sentimos que ya sabemos cuál va a ser su respuesta. Tenemos miedo de citar la cantidad de veces que dio el sí, son muchas, y quizás él advertiría que de vez en cuando puede descansar y decir que no, lo cual es cierto, pero es mejor que nos base. Recordamos aún la primera de nuestras jornadas, en 2011, cuando para hablar de la lógica del pago en psicoanálisis, llenó el salón más grande de aquel edificio del cual ya no precisamos más. Algo que no ocurre con sus palabras, de las cuales sí seguimos precisando. Por ello, al año siguiente, participó de un panel histórico para nuestra facultad, que lo reunió junto a Ricardo Rodríguez Ponte para llenar hasta la coronilla esta misma aula en la que hoy nos encontramos. El año pasado hizo lo mismo junto a Juan Rico, reabriendo la pregunta por la transferencia en la psicosis. Y este año, es decir, ahora en unos pocos minutos, oiremos hablar respecto de la práctica clínica de los psicólogos. Pero solo nombrar las jornadas es poco, muy poco. Recordamos la actividad con Laura Capelli y Walter Motto, la ley del sujeto, la importancia del nombre propio. También su testimonio en torno a la figura y la producción de Enrique Pillon Rivière, cuando junto a Jorge D'Angelo nos reseñaron a principios del año pasado libros fundamentales para entender la historia del psicoanálisis en nuestro país. También pudimos contar con su participación, a todas luces invaluable, en el documental que venimos realizando, y del cual ya han podido observar algunos fragmentos. Documental cuyo nombre, Ese ruido mayor, proviene de aquella misma charla. Asimismo, sus recomendaciones nos resultaron claves a la hora de pensar el proyecto de plan de estudios que presentamos a principios de este año, instándonos siempre a no claudicar el eje fundamental que debe caracterizar a la práctica del psicólogo, esto es, su especificidad como práctica de discurso. Pero todavía sentimos que nos quedamos cortos. Su concepto, su presencia, la transmisión de su experiencia en clases, pasillos, cenas, en definitiva,
Su apoyo y aliento fueron siempre para nosotros una guía en momentos donde, merced a las dificultades, se hacía necesario e indispensable no perder la brújula. Por ello, es que le estaremos siempre agradecidos. Pero en esto, y lo sabemos muy bien, es una certeza, no somos los únicos. No hay duda alguna del vínculo afectivo entre Luis y esta casa de estudios. Él nos hace falta en esta facultad, lo extrañamos, lo queremos mucho. Y hoy estamos por demás de expectantes, ya que este año no tuvo su teórico y es muy posible que vamos a un Junípero recargado. Aquel que nunca se fue, pero que hoy viene a dar la conferencia de introducción a las cuartas jornadas de psicoanálisis, salud y políticas públicas. Así que bueno, ahora sí, con ustedes, Luis Junípero, o para nosotros, el Pocho. Les agradezco esta semblanza, de la historia de mi trabajo, ¿no? La verdad que me emociona mucho. Bueno, el afecto es correspondido y la expectativa mía siempre, digamos, agradecerle en serio este lugar de cumplimentar cierta función paterna que, bueno, habilita en fin, algunos crecimientos, desarrollos, algunos movimientos que bueno, que nos permiten, bueno, responder a las prácticas en las cuales muchísimos de ustedes ya están, que son demandas que, bueno, vamos a tratar de pensar algunas hoy, porque, bueno, de aquellos tiempos que en algunos de ellos se evocaron, digamos, la carrera de psicología, allá por los años 60, era un departamento de psicología de la Facultad de Filosofía. Y ese departamento era un departamento que respondía a demandas que todavía no estaban establecidas en el imaginario colectivo. Básicamente eran gabinetes de psicotecnia, o sea, los test, que ocuparon una primera manera de afiliarse el psicólogo a esas demandas que provenían del campo de la psiquiatría, del campo de la educación, del campo de la justicia, de los campos que después le fueron dando la nominación a los psicólogos que se fueron recibiendo. O sea, la nominación de psicólogo educacional, psicólogo deportivo, psicólogo jurídico, es la toma del campo donde le proviene la demanda, donde va a dar una respuesta. Vos evocabas que, yo les decía que para no perder el eje, y si evocamos al viejo Pillón, digamos, él tenía una figura que me vino ahora, que es la del cono invertido. El cono invertido en su boca superior sería las demandas que nos esperan en tanto estamos como referentes de la salud y también dando respuesta a políticas públicas. Entonces, ustedes dicen psicoanálisis, salud y política pública. Bueno, esa boca, si uno hace un espiralado, uno transita el triángulo invertido. Hay un punto donde yo diría, en ese punto tenemos que colocar que cualquiera de las demandas que provengan de distintos lugares, es decir, espera que nosotros sepamos establecer una escucha para constituir ahí un legado que nos deja Freud, que es una práctica de discurso. Nosotros no sabemos hacer otra cosa más que tratar de, a las demandas, encontrar una posible respuesta, pero siempre dentro de la posibilidad de que de eso se pueda hablar. Después veremos la singularidad de la práctica de discurso que nos diferencia de otras prácticas. Pero cualquier, desde el lugar que venga la demanda, es decir, la posibilidad que uno inmediatamente se pone a trabajar es en relación a que, bueno, con eso se pueda establecer una práctica donde eso se ponga a hablar. Desde ese tema se ponga a hablar. Obviamente, con que nos vamos a encontrar
es que nos vamos a empezar a ocupar, digamos, de la clínica. Quiero decir, cualquier campo obliga a que en esa práctica de discurso se ordene una clínica. Si yo voy a una escuela y me confronto con una dificultad en un momento del aprendizaje de la lectoescritura, supongamos segundo o tercer grado, es decir, va a haber distintos saberes en juego. O sea, por ejemplo, ¿por qué ese niño está en una posición de menos? Porque hay una expectativa establecida de lo que debería responder al aprendizaje de la lectoescritura. Ahí el niño aparecería haciendo síntoma, representándose una inhibición, teniendo comportamientos que serían coordenadas de la angustia, como podrían ser, por ejemplo, algunos actin o algún pasaje al acto. Entonces, inmediatamente, el que esté trabajando ahí, ¿qué es lo que va a poder hacer? Y armar una clínica, dar una respuesta clínica a esa demanda, que siempre es una demanda de asistencia. Lo mismo si yo evoco algunas demandas del lado de la gente que, por distintas posiciones subjetivas, encuentra dificultades con la ley. Porque, bueno, ha padecido pasajes al acto de la figura que fuera. Robo, homicidio, o actos violentos. Pues digo, son todas figuras que son coordenadas de la angustia. Y si ustedes recuerdan el cuadro de la angustia de Lacan, van a encontrar estas coordenadas. En cualquier escenario en que estemos, aún los que están en el aparente escenario de la clínica del deporte, ustedes saben que en la historia de los deportistas también se incluye todo este tipo de situaciones de aparición de la angustia, incluido el suicidio. Deportistas exitosos, es decir, se representan en un acto de ese orden. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos preparamos, para dar respuesta a estas demandas? ¿Cuáles serían los fundamentos que más nos habilitan, que más nos ayudan? ¿Qué cosas conviene que estudiemos para responder a estas demandas? Entonces, ahí donde la pregunta sería, bueno, ¿qué lugar tiene en relación a esto el psicoanálisis? Y bueno, con respecto a los que todavía transitan la pregunta por, bueno, las materias, los planes de estudio, etc., hay una cuestión que a mí me parece que hay que situarla siempre del lado de la clínica, porque nosotros tenemos que formarnos en el orden del saber hacer algo con eso que me convoca, que ya me supone ese imaginario un saber. Cuando al saber médico, al saber pedagógico, encuentra el límite, dice, tiene que ir al psicólogo. Y entonces, perfecto, vienen al psicólogo, por suerte vienen, porque es lo que todos queríamos. O sea, evocaba ese tiempo primero, ¿no es cierto?, del año 60, donde nos preguntamos, ¿de qué vamos a trabajar? Porque tampoco nosotros sabíamos de qué íbamos a trabajar. Entonces fue conformando un perfil profesional que tiene que ver con las legalidades, con las políticas públicas, con las respuestas a la salud, que nos obliga a un saber hacer y a un saber hacer fundamentado. El psicoanálisis se propone como una práctica de sus fundamentos. O sea que el analista se propone sostener una práctica fundamentada. El psicoanalista, es decir, el formado, el que se va formando en su práctica clínica desde el psicoanálisis, es decir, se suele llamar psicoanalista, pero el psicoanalista no es una profesión. Digamos, hay una cuestión ahí con la legalidad que no es menor. El psicólogo sí es un profesional con una ley de trabajo profesional. Los psicoanalistas en general se han afiliado a instituciones que los agrupan, que los nominan, instituciones que han tenido, sobre todo antes del estallido, por ejemplo en la Argentina de la APA,
enormes desviaciones con respecto al descubrimiento de Freud. Porque cuando Freud escribe, por ejemplo, Psicología de las masas, y habla de las masas artificiales, y habla de la iglesia y el ejército, también lo escribe para los psicoanalistas. Una institución de psicoanalistas puede efectivamente reproducir esas masas artificiales como son la iglesia y el ejército. Y la APA en la Argentina efectivamente las reproduzco, con sus categorías, con sus jerarquías, con los grupos de poder. ¿Qué determinan? Determinan un empobrecimiento del psicoanálisis. Por eso el psicoanálisis transitó muchos años por fuera de las políticas públicas, por fuera de la clínica hospitalaria. Había una pregunta en esos años 65, 66, que era una pregunta que si uno se la hace ahora, aparece verdaderamente como ridícula, que es, ¿se puede hacer psicoanálisis en el hospital? Pero el paciente del hospital no tiene inconsciente. Porque si tiene inconsciente, ¿por qué no va a haber una posibilidad de establecer una escucha? Lo que no se va a poder hacer es el psicoanálisis del encuadre. ¿Cuántas sesiones semanales? 50 minutos con el artificio del consultorio establecido. Ahora, esto no quiere decir que este cumplimiento contractual del encuadre garantice que se trate de un análisis. ¿Y cuál es la garantía que se trate de algo que se acerque a un análisis? Que el analista forme parte del concepto de inconsciente. Porque si el analista, por su formación, no forma parte del concepto de inconsciente, el inconsciente no existe. Salvo en el sentido académico, romántico. Pero ese inconsciente, que está en la puesta en acto, eso solamente existe si el analista lo hace existir, porque forma parte del concepto. Lo digo facilito. Si el paciente habla y tiene un fallido, y yo no lo escucho, no existe el inconsciente. El inconsciente trabajó, produce el fallido. ¿Entiendes? Esa práctica de discurso produce el fallido. Dice una palabra por otra, hay un olvido. Ahora, si yo no trabajo un sueño, no trabajo el cifrado de un sueño, no va a existir el inconsciente. Ahora, el inconsciente siempre hace su trabajo. O sea, lo que nosotros tenemos, la mayor garantía de nuestra práctica es que el inconsciente trabaja siempre. Cuando duerme produce sueños, cuando se divierte produce síntomas, cuando se enferma también produce síntomas. Entonces, en ese sentido, esa es la garantía de que si yo me ubico en una posición de hacer existir, el inconsciente aparece. Ahora, ¿cómo llegar, ¿cierto?, a no hacer resistencia a esta dimensión del inconsciente que Freud, inventando una práctica de discurso que no existía, nos lega? Y es donde viene, volvemos otra vez a redundar en la pregunta por la formación. Ahí donde conviene seguir las indicaciones de Freud, que tienen que ver con el estudio del psicoanálisis, de los textos de psicoanálisis, la experiencia del análisis y la práctica clínica compartida con otros analistas, comentada. Yo no hablo de las, vamos a poner por lo menos en el interrogatorio, algunas palabras un poco pomposas como supervisión, control, que son palabras difíciles después de sostener, ¿no? Pero sí, por ejemplo, vale hablar con alguien de lo que uno está pudiendo llevar adelante como cura, como tratamiento, porque el analista es el que dirige la cura, y la dirige desde el primer momento que se está en una demanda. Cuando llega a la escuela y le dice, che, hay un nene del tercer grado que pasa tal cosa, van a venir los padres, arrancó una demanda, y el analista empieza a responder, y eso lo tiene que dirigir. Si no, lo dirige otro. Alguno de ahí impondrá la dirección de ese tratamiento. Puede ser la maestra, la directora, la inspectora, no sé, para tomar un escenario muy conocido, porque pasamos todo y seguiremos pasando. Incluso en la escuela. Bueno, entonces, cuando aparecen las demandas, el primer trabajo es, la primera pregunta es algo así, ¿de qué se trata? En esta práctica de curar, Freud construye una teoría de cómo estamos hechos, una teoría de nuestra subjetividad. Y hasta donde nos hemos acercado, tenemos formas estructuradas en relación a la lógica edípica. Siempre nos hace falta el Edipo para hablar de estructuración subjetiva, esa lógica que estudiamos como lógica de falocastración. Y entonces podemos estar frente a una demanda neurótica que rápidamente va a establecer una transferencia. Por eso
va a estar ese sujeto habitando lo que hemos llamado neurosis de transferencia, en su forma obsesiva, histérica. O podemos encontrarnos con alguien que instala una demanda representada en un acto perverso. Porque no es lo mismo el síntoma neurótico, que es una defensa frente a un deseo, una relación entre el deseo y la defensa, articulado siempre, que dice Freud, soldado. ¿Se acuerdan en la fantasía histérica sobre la bisexualidad? Una soldadura entre el síntoma y el fantasma, la fantasía. Pero siempre estamos en el campo del paciente que por su propia estructuración paterna le supone al otro un saber. Ahora, puede venir alguien que también, desde el inicio de la demanda, esté representado por un acto perverso. O sea, que ya es otra posición. Es una fantasmática a la cual el sujeto no puede rehusarse. Es algo que es irreprimible. Es algo que el sujeto no puede dejar de repetir. Y que obviamente muchas veces lo lleva a las cuestiones con la legalidad. Y a veces inclusive lo acerca a figuras que lo sacan totalmente del lazo social, como puede ser un pedófilo. Y que frente a eso, también están empezando, cuando retornan estas cuestiones, nos empiezan a aparecer lo que en nuestra clínica aparecen como casos de muy difícil tratamiento, de un tanto grado de incurabilidad y de una pregunta: ¿qué hacer con eso? Y también puede pasar que al ofertarnos a escuchar estas demandas, encontremos a alguien que viene con una certeza más que una pregunta. Alguien que desde la certeza nos hace escuchar cómo se está arreglando con un perseguidor. En esta clínica, que es una clínica de gran dificultad, muy difícil de trabajar y con un pronóstico siempre prudente. ¿Por qué? Porque es una clínica que tiene una forma de presentación que es a través de episodios. Los episodios no pueden ser demasiado previsibles. Es una clínica que nos va a obligar a trabajar rápidamente con otros, con un dispositivo que contenga inclusive el grado de asistencia que el paciente necesite. Esa clínica que la psiquiatría ha caracterizado bien, y parece que esa categoría universal es consistente, que es la clínica de la esquizofrenia, la paranoia, la melancolía y la manía, que son las formas en que el sujeto, habitado por un perseguidor, en la esquizofrenia está devastado, fuera de discurso, en la paranoia adquiere una cierta relación a partir del delirio con el perseguidor, que no siempre lo pacifica, que no siempre, que habitualmente lo obliga a trabajar permanentemente en el retoque de su producción delirante, y las formas, ¿no es cierto?, de la melancolía, que como dice Freud es una paranoia, también es una paranoia, es un diálogo, ¿no? O las formas de excitación psicomotriz que se presentan en la manía. Ninguna de estas formas se presentan como las neurosis de transferencia al modo de una pregunta. En realidad, nosotros lo que en esta clínica hacemos es asistir a maniobras posibles que colaboren con algo que ya el paciente solo está haciendo, que es arreglarse con sus perseguidores. ¿La ayuda cuál es? Que sea esta forma lo menos dañosa posible, evitar pasajes al acto que después no tienen remedio, que inclusive lo dejan al sujeto marcado para siempre en su historia, porque después queda como el que quemó la casa, el que, ¿cierto?, queda representado por el pasaje al acto, nominado por el pasaje al acto. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando yo digo, bueno, armemos un dispositivo sobre todo para proteger la posibilidad de pasaje al acto que habita esta clínica. La clínica en esta clínica el pasaje al acto está formando parte de esta clínica.
Entonces, las demandas en cualquier campo incluyen esta clínica para la cual nosotros tratamos de formarnos para dar respuesta. Le insisto, la psicosis creo que no es sino que es con otros, que en el dispositivo hay momentos donde domina la posibilidad de medicar, en otro momento quizá alguna interrogación es posible, en otro momento el trabajo acompañando al paciente en la cotidianidad, tratando de colaborar en lo que sería una estabilización. Pero también es cierto que el psicoanálisis ha aportado una diferencia interesante para interrogar esa clínica entre estabilización, que es un término más del lado de la psiquiatría, que es cuando el paciente, se ha podido arreglar, ha podido pasar de alguna manera, pues yo digo, en relación a los perseguidores, de si el paciente tiene algún otro recurso, alguna forma de anudamiento, ¿no?, que sería una forma de suplir ese significante que al faltar provoca el brote, la emergencia de la psicosis. En esto usted va a decir, para dar respuesta a esas demandas tenemos como instrumento, es decir, lo que hemos llamado las entrevistas, y efectivamente es así. Es decir, todo este trabajo se hace a partir de una cantidad de entrevistas, un número de entrevistas, las necesarias, hasta que se pueda pasar, hasta que el mismo trabajo me vaya habilitando a, por ejemplo, en el caso de la psicosis, algún otro tipo de interrogación o de intervención. Por ejemplo, es probable que con un paciente, si se está en una cierta transferencia, esto que le retorna, esto retornante como efecto de lo fortuido, pueda empezar a ser parte de la historia. Trabajando se lo pueda historizar como una manera de humanizar, que eso sea más vivible para el paciente. Porque obviamente la relación con el perseguidor es algo que el paciente le quita lo que sería el sentimiento de la vida. Los pacientes que han padecido un brote psicótico, la emergencia de la psicosis, están profundamente alterados el sentido de la vida, el sentimiento de vivir. No están tranquilos. Es decir, hay algo del otro en donde se ha perdido la confianza. A veces los neuróticos confiamos demasiado en el otro, nos quedamos demasiado, establecemos una situación de dependencia, y el neurótico le cuesta resolver, el terminar también con el analista los tiempos de su análisis. Ahora, estamos hablando entonces de, interrogando la demanda, acercarnos a lo que tradicionalmente se llama el diagnóstico, con una cierta, no sé si advertencia o comentario, advertencia parece, un comentario que es que el diagnóstico nos orienta, el diagnóstico nos da una orientación, conviene saber por dónde vamos, dentro de lo posible. Lo que no tenemos que hacer es decir, confundir, es decir, hacer que nos haga obstáculo. O sea, ¿por qué? Porque obviamente van a empezar a aparecer, aunque el sujeto habite una estructura, un modo de la estructura, hay un modo de habitar absolutamente singular, y la escucha es sobre los significantes singulares, personales, que lo representan en esa fantasmática. Yo en los años que acá también se buscaron, en el año 84 hice un programa sobre los historiales clínicos de Freud, con biografía de Freud y de Lacan. La de Freud le escribí supersónicamente obligatoria, y la de Lacan ampliatoria. Bueno, yo pensaba esta tarde que, si tuviera que volver al 84, y
No lo hice solo, lo hice con un grupo de colegas que todos ustedes conocen, que han estado en la cátedra, que siguen estando. Y yo volvería a hacerlo, ¿sí? Porque es un programa que interroga el saber de la psiquiatría con el cual se confrontó Freud, se confrontó Lacan, la construcción de su saber en términos de cuadros y el límite de esa práctica. Y es con lo cual convivimos, que es en este momento esos cuadros, esa nomenclatura, tiene vigencia. Es decir, si uno va a cualquier clínica, se habla de neurosis obsesiva, histeria, perversión, paranoia. Ahora, también es cierto que hay que tratar de que estas posiciones de estructura no obturen lo singular del sujeto. O sea, pero la idea es esta. ¿Por qué Freud y Lacan como única biografía? ¿Por qué no poner, bueno, porque me parece que primero transitar por esos escritos, ¿no? Y después, en la medida en que uno puede, retornar a distintos lugares. El que puede escribir, escribe, el que puede... ¿sí? Pero no dejar de recorrer, sobre todo, los textos de Freud. Porque es obvio que Lacan está permanentemente en diálogo con los textos freudianos. Y los textos de Freud están todo el tiempo impregnados de la clínica. Más allá de que Freud también hizo dibujitos, como Lacan, graficó cómo estamos hechos. Su grafo del yo y el ello es absolutamente claro, didáctico para entender nuestra clínica. Pero yo digo, ¿por qué lo volvería a hacer? Bueno, porque me parece que transmite, aporta a esta cuestión de practicar desde determinados fundamentos. Entonces, para las demandas que estén incluidas en lo que serían la neurosis de transferencia, el riesgo es que eso se eternice, que no termine nunca, y el otro gran riesgo es que el analista, puesto ahí, se identifique demasiado con una cuestión superior que hay que señalar siempre lo que falta. Práctica que está difundida fuerte. O sea, muchos analistas tienden a trabajar siempre haciéndole escuchar al neurótico lo que falta. Y el neurótico está enfermo de eso. De tal manera que es nada más que reproducir con él aquello que lo enferma, que es la demanda del otro al cual él nunca da cumplimiento. Entonces, es difícil en las intervenciones del analista sustraerse a la tentación de incorporar, hablar con las intervenciones, hacer existir siempre, lo que hace también a que los análisis sean interminables. Y que algunas estructuras, como por ejemplo la estructura obsesiva y la forma habitual de los pacientes, colaboren a que esto sea así. Porque el obsesivo le va a ser de garante al otro, lo va a sostener siempre en un lugar de saber, sin destituirlo de ahí. Entonces, estas neurosis de transferencia van a hacer consistir en el vínculo transferencial el efecto de sugestión, que también está siempre presente, porque el neurótico cree en el padre, ama al padre, y por eso la religión tiene tanto éxito, y algunas formas de relación con algunos líderes, donde se cree ciegamente. La definición de masificarse que da Freud es maravillosa. Él dice, 2 o más personas que comparten un ideal idealizado. No hace falta que sean 500, 1000, 40.000. 2 o más. El ejemplo más sencillo de masa es el enamoramiento. El momento del enamoramiento, el estado de enamoramiento, que tiene una cosa hipnótica.
Por eso, es decir, dos o más que comparten un objeto como ideal idealizado. Ese que tengo en el enamoramiento, es decir, me completa en todas mis faltas. Y esto hasta que cae. Cuando esto cae, desliza al desinterés, la indiferencia o a los lazos del amor, donde el orden de la falta se empieza a ser consistente y a quedar respuesta a eso. Por ejemplo, todos sabemos que los lazos amorosos, por ejemplo, la forma del matrimonio, que las distintas formas de sexuación lo prefieren como lazo y hace resistencia a algunos goces ligados a la sexualidad. Y que con eso hay que arreglarse. A eso que de pronto, a ese obstáculo hay que arreglarse. Pero iba esto. En la transferencia, además de la sugestión, la transferencia inmediatamente se articula con lo que es la rememoración. El paciente se pone a hablar en la medida en que cree en el otro, le supone un saber, comienza a hablar de él, de su historia, de los significantes que lo han representado y que lo siguen representando. Y también en ese hablar hay una dimensión de la repetición que se hace presente. Lo que además en ese punto también tenemos una ayuda, que es que la repetición nos habilita a ciertas intervenciones, que pueden ser puntuaciones, interpretaciones, algún orden de la cita, algún orden de cierto enigma con respecto a la enunciación. Yo le voy a evocar un paciente de hace muchos años, pero para ver, digamos, que las intervenciones del comienzo, de este tiempo del comienzo, ponen en marcha un estilo de trabajo. Por eso dirigen la cura, pero tienen que elegir el estilo. Y el estilo tiene que incluir desde el comienzo la salida. Porque el tema es que si no el tratamiento se tiende en la red de transferencia a cronificar. Y es porque siempre se supone que hay algo más que se va a poder hacer. Lo que angustia es que, bueno, que uno en esa práctica encuentra también sus propios límites. Hasta dónde quiere ir, hasta dónde puede ir. Es decir, es esta cuestión, ¿no? Siempre en el marco de las neurosis de transferencia. Con respecto al campo de la clínica de la perversión, lo hemos trabajado siempre en relación, digamos, a un campo problemático, más bien de preguntas, y lo que sí es cierto es que muchos sujetos que padecen fantasmas que empujan a los actos perversos necesitan ser escuchados, trabajar con esta cuestión, historizarla, hacerla más propia, no que el otro se le impone. ¿Para qué? Para preservar lazos sociales que quieren, con los cuales se representan y que no quieren perder. Por ejemplo, yo me acuerdo un joven, también un paciente de mucho tiempo, que son la clínica que yo evoco, una clínica que ya ha pasado el tiempo como para evocarla, además de evocarla de manera anónima, y además, que siempre le digo lo mismo, escuchen estructuralmente la clínica, no con la oreja para ver si no enteramos de quién se trata, no es imposible. Bueno, es decir, la demanda de él era en relación a que este empuje a gozar lo llevaba a lo que él llamaba mariconear. Y el mariconeo lo ofertaba a situaciones de fuerte riesgo, a bordes de riesgo, a bordes de parques públicos, lugares muy, muy fuera del lazo social, de los cuales, por supuesto, ¿cómo venía? Venía destruido, venía golpeado, saqueado. Si de esos lugares incluía a alguna de estas personas en el mundo habitual, lo terminaban robando, lo terminaban. Entonces él quería ver si el análisis efectivamente lo podía ayudar a este empuje de este fantasma de ofertarse al otro. Bueno, el análisis efectivamente lo ayudó bastante, porque en la medida en que trabajamos esta cuestión, ¿no es cierto?, de hacer existir el falo a toda costa, a todo costo, es decir, empezaron a aparecer alternativas en el campo del amor muy, muy tranquilizantes con respecto a estas actuaciones. Y esto es posible, pues digo, en sujetos
que van a aparecer representados por la dominancia de una fantasmática que los tiene al borde de la ruptura de los lazos sociales. Con respecto a la psicosis, vuelvo al tema que también he trabajado con ustedes. Recuerdan que de los textos de Freud trabajamos los historiales. De alguna manera, un historial para cada neurosis, un historial para cada estructura, y nos encontramos trabajando siempre Reber, porque Reber nos permite trabajar los tiempos de desencadenamiento, que son universales. Yo siempre le decía, esta tarde se puede estar internando una Reber en cualquiera de las clínicas de acá. No es una clínica que pierde actualidad. Por eso decía, yo puedo poner en el 84 los historiales de Freud, como los pondría hoy si me tocara empezar con mi grupo de amigos y docentes con los cuales empezamos. Haría la misma propuesta. Mire, trabajemos los historiales. Vayamos por esa. Después podemos interrogar otros autores. Hay algo que también yo insisto en esto mucho, que es leer aquello que me permita avanzar en esto de saber hacer, tener respuestas. Porque lo que angustia, digamos, es estar expuesto sin conocimiento, sin tener algunos fundamentos. Esto tranquiliza mucho. Tranquiliza, quiero decir, permite trabajar. Entonces, en la psicosis ahí tenemos los tiempos de desencadenamiento, la importancia, digamos, de la transferencia en la psicosis porque vira rápidamente a la paranoia, el acompañar el tiempo esquizofrénico del paciente hasta que se ordene una respuesta del lado de la paranoia, un delirio que, como dice Freud, lo cure, lo estabilice, y en el tiempo de seguirlo, ver qué alternativas tiene de suplencia de algo que efectivamente anude ese desagregamiento de los registros. Entonces, en ese tiempo lo hacemos con otros, acompañamos y vamos hasta donde se pueda, porque es una clínica que nos pone, todos tenemos un límite, todas las curas tienen un límite. En la neurosis yo insisto que el principal problema es no eternizar ese límite. Trabajar las cuestiones, digamos, que produzcan cambios subjetivos, efectos en la posición deseante del paciente. El otro tema que tenemos es que también lo heredamos como saber de Freud, es que, bueno, vamos a hacer este corte. Hasta 1920 todo venía bárbaro, el síntoma, las fantasías, ¿no? La historia. Ahora, Freud se encontró en 1920 con que ahí donde el paciente tenía que curarse, mejorar, empeoraba. Aparece la tan temida reacción terapéutica negativa. Y abre a la pregunta de ¿qué nos habita? ¿Qué nos fija a un goce que va a ligar a lo mortífero, a la pulsión de muerte? Esto es otro problema de nuestra práctica. Digamos, los que seguramente ya han transitado la práctica lo conocen como yo, mejor que yo. Los que estén acercándose, voy a usar una referencia muy didáctica. Supongamos que yo tengo un esguince de tobillo y como en los cuentos de los chicos me duerme una hada, me enyesan el pie o me lo vendan con las vendas nuevas y me despiertan cuando el saber médico sabe que me tiene que despertar y me curé el esguince de tobillo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no hay ninguna implicación subjetiva en ese esguince de tobillo. Ha sido un accidente. No tiene nada que ver conmigo, con mis marcas, con mi historia, con nada. ¿Sí? Entonces, en el caso de los síntomas que los pacientes refieren querer curar, al avanzar en la cuestión, nos encontramos con que algo de lo que les pasa, ellos con eso no pueden nada.
Y ahí donde aparece más allá del principio del placer, esta dimensión del goce articulado al síntoma. Si yo tuviera que decirlo de una manera un poco rápida, esta cuestión del goce diferenciado del placer, diría, es lo que me pasa, yo no quiero que me pase, pero no me puede dejar de pasar, no puedo evitar que me pase, no cesa de pasarme. Y esto es lo que las intervenciones de analista en las neurosis de transferencia encuentran este núcleo duro, y es donde inclusive se desgastan las intervenciones explicativas de la novela familiar, de la cadena identificatoria, de las posiciones del sujeto en relación a su historia. Todo bien, pero yo sigo padeciendo el síntoma. Hay una dimensión del síntoma que no alcanza a ceder. Ahí donde el analista está apretado a dirigir la cura en resolver con maniobras de transferencia qué es lo posible en relación a eso. Porque el tema es, digamos, vamos a interrogarlo a Freud. Freud tiene un historial donde el análisis dura 9 meses, que es el hombre de las ratas, donde Freud dice que el paciente está curado y que se ha curado en ese análisis, en esa cura que él dirige. ¿Y por qué Freud se anima a plantear la cura de este paciente? Porque lo sustrae de un goce de estar en el lugar de una rata horadando las cagadas del padre. ¿Se acuerdan del tormento de las ratas? La rata horadaba. Es decir, y él con el significante rata, con el juego de significantes alrededor del rata, raten, trabaja toda la historia de filiación con su padre. ¿Y por qué lo cura? Porque el análisis produce una letra. Y es una letra que al entrar en la cadena de significantes alivia al paciente sin explicación del síntoma. Es esa articulación entre una literalidad, una letra, que al entrar en cadena produce este cambio, esta cura. Entonces, con la neurosis de transferencia tenemos que intentar que además de las referencias, las intervenciones ligadas a las cuestiones identificatorias, noveladas, que explican el síntoma, es decir, trabajar en producir una letra que efectivamente nos sorprende a los dos, al analizante y al analista, para que esa letra deje de sostenerlo en el mismo lugar. Por eso digo, ese historial es ejemplar, porque es el único que Freud plantea, ¿cierto? Como el de Dora es fragmentario, se interrumpe el tratamiento, el del hombre de los lobos puede bastante poco, el hombre es un hombre que podía poco, ninguno de los goces en juego comentado en el análisis pudieron ser corridos del lugar. Entonces, es el análisis que Freud, donde muestra la eficacia de una cura. Ahí donde el sujeto se corre del lugar que la letra lo retenía. Entonces, ahí donde el tema del tratamiento con neuróticos alcanza su máximo grado de eficacia y también su máximo grado de dificultad para construir esa posición del paciente. Bueno, con respecto a las cuestiones académicas que de pronto se ponen en juego en relación a la formación, yo creo que si uno tiene la posibilidad de tomar un eje, pues yo digo, se trata de lo que me aporte
en la currícula, en las materias, a esta práctica de discurso que efectivamente voy a tener que sostener. Porque la producción de metapsicología, la metapsicología es necesaria porque es la respuesta a la clínica. Cuando Freud escribe, es en respuesta a su metapsicología, es en respuesta a la clínica, a las preguntas de la clínica. Pero también es cierto que redundar permanentemente en producciones metapsicológicas hace que lo que ya existe escrito sea imposible de leer. No es imposible leer la obra de Freud, no, es posible de ser leída. Y no en mucho tiempo. Si uno se entusiasma, son textos que se pueden leer. La de Lacan lo mismo. Ahora, toda la producción metapsicológica que da vuelta alrededor de estos textos, eso sí es imposible de leer. Entonces yo digo, ahí hay que saber elegir, ¿no? Ahora, el otro tema es el nombre de las materias. El nombre de las materias, en el ambiente universitario, podemos hacer una pequeña reflexión, tomado de la cuestión de la comunicación. El lenguaje tiene acuerdos semánticos, acuerdos de significado, con los cuales nos manejamos todo el tiempo. Y en el caso de la academia, de la universidad, tiene contraseñas semánticas, que son significados congelados. Esos significados congelados pueden estar encabezando el nombre de una materia. Lo importante no es tanto esto, porque esto siempre va a ocurrir. Psicopatología. Es un significante que se congela, que el ámbito universitario no lo va a repudiar, porque lo tiene incorporado a su léxico. Entonces, ¿de quién depende? Más o menos como la existencia del inconsciente, de quien trabaje con ese significante. Porque lo puede congelar, remitirse también a referencias congeladas, o puede hacerlo circular en relación a otras producciones, ¿no? Entonces, ustedes saben la historia de esta nomenclatura que fue rechazada por autoridades universitarias. Fue una nomenclatura que fue un acuerdo político. O sea, porque efectivamente EPIS 3, para tomar lo que a mí me tocó en un momento, es indescifrable. Es una cuestión que tiene inclusive contradicciones entre una palabra y otra. Claro, para las contradicciones semánticas universitarias no funcionaba, porque no existe eso. Habría que haber puesto psicoanálisis, psicopatología, otra palabra. Bueno, fue un acuerdo político en el entusiasmo del 84, en una actitud que yo siempre voy a ponderar, y es que pudieran volver todos los que tenían ganas. Esto fue bueno. Después, bueno, siempre el narcisismo es la pequeña diferencia que nos compone como humanos, no podía no estar invitado. Y entonces, bueno, después se darán ahí los tironeos. Pero se volvió a un esquema muy clásico que sería la biología, la sociología, la psicología y el psicoanálisis siempre ahí dando vueltas. Bueno, yo les vuelvo a decir lo que creo que les dije siempre. Me parece que para fundamentarnos en nuestra profesión como psicólogos, en los tiempos en los cuales estamos y tenemos que actuar, los fundamentos nos conviene encontrarlos en el psicoanálisis, porque es lo que permite que uno sostenga una clínica y una práctica que, en fin, no sepa de qué se trata, ¿cierto? Las otras escuelas de psicología, hasta donde yo conozco, son abordajes que aún el mismo psicoanálisis puede explicar como parciales, porque están todos por el lado del campo de la sugestión. Cuando la práctica de la sugestión encuentra el límite, que es la identificación de yo a yo, se acabó el tratamiento. Inclusive hay cosas que ocurren que son realmente también así del orden de lo paradojal. La gente me dice, tuve una psicoterapia breve. ¿Cuánto tuvo? 5 años. Entonces, no tiene de breve nada, salvo que no ocurrió nada. Eso sí fue breve. Entonces, si no hay eficacia, si no hay consecuencias, uno tiene que revisar la práctica. Por eso es importante, lo que hablábamos un poquito antes, hablar con otros a quien se le supone un cierto saber y que nos pueda ayudar. ¿Ayudar a qué? A situar la dirección de esa cura, a escuchar alguna cuestión que no lo estamos pudiendo hacer. No hay ninguna supervisión.
sea, pero sí es necesario, a lo mejor, bueno, y además hay un espacio que es muy interesante para los que están en la práctica clínica, que es el del propio análisis, para hablar de lo que les pasa en la clínica, para ver desde qué lugar están respondiendo a estas cuestiones, a estas demandas de la clínica. Y ese es un lugar muy privilegiado, porque ustedes ahí se van a escuchar bien desde qué fantasma le responden a las demandas de los otros que están atendiendo. Inclusive van a encontrar en ustedes primero la idea que tienen ustedes de cómo finaliza una cura, de cuál es el ideal de finalización, de lo que esperan ustedes que pase. Bueno, yo les agradezco la invitación. Bueno, siempre venir acá para mí es muy, muy lindo, muy placentero, y les agradezco la escucha. Son dos cositas. La primera, en realidad están articuladas y vienen en relación a lo último que venías diciendo. Por debajo de estas contraseñas semánticas, estos nombres que queremos negociar, ¿cómo es un poco el porvenir del psicoanálisis dentro de la Facultad de Psicología? Digamos, con miras puestas en los efectos que produce sobre la práctica clínica de los psicólogos. ¿Del psicoanálisis? Sí, ya que estuviste acá hasta diciendo. Bueno, el tema es el siguiente, es decir, ¿con qué saberes conviven, ¿no? La lectura que ustedes hagan del psicoanálisis, su propia práctica como clínicos, su propia experiencia de análisis, y van a convivir con la lectura por el lado de la psiquiatría, por el lado de la apoyatura, la busca en la neurociencia. La neurociencia supone al revés que el psicoanálisis. Esto ayúdenme, porque seguramente ustedes también pero digamos, lo primero, o sea, la neurociencia supone al revés del psicoanálisis que el lenguaje es algo que se adquiere, mientras que nosotros suponemos el lenguaje como condición estructurante, como condición fundante. Ninguno de nosotros dice el inconsciente es condición del lenguaje. Decimos, el lenguaje es condición del inconsciente. Por eso el inconsciente es un saber estructurado como un lenguaje, dicen acá, ¿no? Entonces nosotros ponemos al lenguaje como fundante, como estructurante. Y si el sujeto enferma, aún en las enfermedades más graves, como puede ser la psicosis, hablamos de una operatoria sobre la lengua. Inclusive, ¿quién mejor que el psicótico trabaja intensamente sobre la lengua? ¿Para qué? Para tratar de quedarse en un discurso. Porque si no, esos significantes, esas letras, esos significantes que nos habitan, son devastadores. Por eso, cuando hablamos de ese tiempo de la clínica esquizofrénico, es cuando el sujeto no puede ordenar un discurso que dé respuesta al perseguidor, que lo invade, lo fragmenta y lo despedaza. Un momento esquizofrénico en la vida de alguien es un momento de fragmentación, de despedazamiento, de alucinaciones parciales, de alucinaciones visuales, auditivas, anestésicas, hasta que a esa situación le pone orden una cierta respuesta discursiva, que es el delirio. Casualmente la psiquiatría ha descrito los delirios como parciales, ¿no? Depende de la respuesta que pueda dar el sujeto. Lo que hace, como se dice, al pronóstico. Porque mientras más respuesta pueda dar, es decir, más letra tiene. Por eso tampoco, cuando dice, bueno, convendría que escriba, si tiene ganas que escriba, porque hay que ver si tiene letra para que la escritura sea una suplencia, si ocupa ese lugar en alguien. Porque el mismo Joy, digamos, con el cual juegan todo el tiempo con la escritura como suplencia, había que revisar. Yo creo que lo que Lacan está mostrando es cuando hace una cuestión de cierta didáctica, de cierta mostración. Yo no sé si Joyce efectivamente era una psicosis clínica. No. Al contrario, me parece que tiene un recurso con respecto a hacer algo con la letra que lo coloca en el lugar de la maestría, de un saber hacer. Pero bueno, no, por eso digo, ahora, un interlocutor creo que viene por el lado de las neurociencias. La clínica que representa la neurociencia va a tener que ver con la clínica de la psiquiatría, la psicopatología clásica,
que es un modo de ordenamiento que hay que interrogar, no descalificar, interrogar, para encontrarle el límite, para ver cómo uno se ubica con respecto a esos significantes, a esas palabras, y cómo uno las hace funcionar. Por el lado, digamos, de los desarrollos ligados a la educación, lo que vamos a encontrar siempre en la educación es un saber, es una experiencia que ha producido ese saber, que está transformado en programas a los cuales los niños tienen que responder. Son demandas del otro a las cuales el niño tiene que responder. Cuando el chiquito comienza a tener dificultades, ¿no? Hoy casualmente con Nahuel Castillo escuchábamos un chiquito que no se puede quedar en la fila. ¿Por qué no se puede quedar en la fila? Si no se puede quedar en la fila, todo tiene que estar en la fila. ¿Qué hace? Lleva al otro chico a otro lado, desorganiza el grupo y entonces ¿qué recibe? Recibe la sanción del otro que le demanda: usted se tiene que quedar acá en la fila. Los tiempos de constitución subjetiva no los tiene en cuenta el programa. ¿En qué momento de esa constitución está ese niñito que tiene cuánto, Nahuel? 4 años, 5 años. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, por suerte está Nahuel escuchando y encontrando alternativas para que este chiquito, a ese programa del otro al cual no puede responder, a esa demanda, es decir, le hagamos algún agujerito al otro para que él pueda meterse en la fila como hasta donde puede y como pueda. Es decir, para lo cual va a tener que trabajar con la directora, con la maestra, y va a encontrar alternativas, ¿no es cierto?, de acomodamiento de la escucha de ellos en relación a este niño. Por ejemplo, supongamos en el diálogo con la educación, el tema de si un chiquito de 5, 6 años, 7 años, 8, para mí hasta los 12, pero bueno, tiene que repetir. ¿Qué quiere decir algo traumático? Algo que uno no se puede olvidar. Y de algo que uno no se puede olvidar nunca es que de que se quedó de grado. De eso no se olvida nunca nadie. Por ejemplo, yo seguramente en 4º grado, algunos me llamaron a hacer alguna actividad, una división, y no sabía. Pero no me acuerdo. Lo que me acuerdo de la primaria tiene que ver con lo que pude. Pero si me hubiera quedado en 4º grado o en 1er grado, no me lo hubiera olvidado nunca. Entonces, ¿no le parece excesivo la marca con la falta de la demanda? Me parece que sí. Entonces, ¿cuál es el argumento que un analista daría en relación a la cuestión de la pedagogía, que también está acá, la psicología educacional? Sí, bueno, vamos a trabajar sobre los fundamentos de cómo se constituye un niño y los tiempos de su constitución, para poder entonces dar respuesta así. Es proporcional la sanción con lo que el niño no ha podido responder. Porque ¿cuál es la preocupación nuestra? Que nuestras sanciones, para ordenarlo, para hacerlo funcionar, no sean desproporcionadas con lo que se le está pidiendo. Entonces, ¿de quiénes va a depender? Y va a depender que esos chiquitos, que suelen ser del orden del 20%, 15, 20%, yo lo poquito que me voy enterando, aún en 1er grado, de 22, 25 chicos, hay 7, 8 que están siempre ahí, en que si repiten o no repiten. Después tienen la posibilidad de trabajar en diciembre, en febrero, ¿no? Porque el programa de la pedagoga es que si no responde algunas operaciones, no puede seguir. Del otro lado, la pedagogía dice algo totalmente contradictorio, que es que si el chico dejó la escuela y tiene 11 años, tiene que ir al año que le corresponda de acuerdo a la edad. Cosa que no es tan loco como puede haber. Porque evidentemente un chico de 11 años, si dejó 2 años, hacerlos trabajar con chiquititos que están en otro tiempo, puede ser complicado para él y para nosotros. Entonces, ¿y cómo resolver ese tiempo de escolaridad, ese tiempo que la pedagogía reclama? Bueno, habrá que buscar la manera.
Pero a lo mejor no es tan loco plantear de que si tiene 11 años tiene que estar hasta los 12 años. ¿No? Quiero decir, todas estas preguntas, el psicoanálisis tiene para dar respuestas, y respuestas muy fundadas, no opiniones. No opiniones. Por ejemplo, con respecto a la temática de la sexuación. Pero si nosotros leemos bien a Freud, miren, en 1905, yo no me voy a hacer el vivo y voy a decir, ya Freud decía no hay relación sexual, pero lo que pasa es que lo decía. ¿Qué voy a hacer? Entonces escribe 3 ensayos para una teoría sexual, para una sola. Entonces, ¿y con qué empieza? Con las desviaciones sexuales. Y dice, en esto no hay normalidad, hay manera de sexuarse. Está bien que usa una nomenclatura, desvío, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, porque, bueno, Freud escribe también con los significantes de la época, de una época. Pero lo que despeja que es que la sexuación es algo que no tiene que ver con el ideal del otro, que es el hombre o mujer. Entonces, miren, lo primero que encontramos son desviaciones, perversiones, depende de la traducción que tomemos, ya muchas versiones de la sexualidad. Ese queda anclado por la problemática de la psiquiatría de la época, la psicopatología de la época. Pero bueno, y después, ¿qué escribe? Hablando de una teoría sexual, la sexualidad infantil. Y después, ¿cómo se llama el otro ensayo? La metamorfosis de la pubertad o el rehallazgo del objeto. Quiere decir que en esto de la sexualidad, de lo que menos se trata es de una cuestión de la que puede dar cuenta la neurociencia. Porque la sexualidad se trata de relatos, novelas, posiciones fantasmáticas que se van dando en función de la cuestión edípica de cada uno. Cuando el psicoanálisis aporta este saber, entonces el fundamento de que todos frente a la ley tienen derecho a lo mismo. ¿Y qué es lo que pasó como sorpresa? Que en la medida en que esto es así, todos frente a la ley piden estar en el mismo lugar. Y entonces la posición sexual puede ser esta o aquella, pero todos quieren estar en el mismo registro civil, inscribirse en el otro con los mismos derechos y obligaciones. Porque ninguna sexuación te autoriza a dañar a otro, por ejemplo, o sea, a no cumplimentar con una legalidad. Entonces, esto por el lado de la legalidad, bueno, lo mismo que decía antes, bueno, el que está en tribunales, pero caramba, puede trabajar muchísimo y hacerlo muy bien. Y hay casos que son realmente donde la intervención de un analista, la escucha de un analista, da vuelta al caso. Porque ustedes saben que el enamoramiento nos conecta con la experiencia de no me falta nada. Pero el odio-enamoramiento, con el que suelen terminar algunas historias de amor, hace que el sujeto desencadene una paranoia. Y se dicen los padres lo peor de cada uno, lo más destituyente de cada uno son capaces de decirse. Y esto, cualquiera que esté en tribunal de familia sabe que es así. Y esto sin tener en cuenta los chicos, los niños, que quedan en el lugar de Tupac Amaru, tironeados por la locura y la paranoia de los padres. En esto requiere que esté un psicoanalista, porque esto no se arregla con medicación, o menos solamente con medicación. Entonces, en cada uno de los campos, a mí me parece que el psicoanálisis nos brinda una ventaja, un fundamento, hace una diferencia. Los otros saberes, bueno, son saberes instituidos, pero que van encontrando el límite. Ahí donde encuentra el límite, ahí aparece la demanda de que alguien escuche y tenga otras respuestas, proponga otras respuestas. En el campo de la política lo mismo. Bueno, toda la cuestión de los goces es una teoría económica, estrictamente económica. Y bueno, uno ahí tiene una cierta posición con respecto al dinero, a la riqueza, al lugar que uno quiere que uno ocupe esa cuestión en la vida de uno. Y también, cuando alguien viene a interrogar, qué lugar ocupa en la vida de ellos, ¿no?
O sea, porque la neurosis es independiente de la clase social en la que el sujeto habita, ¿no es cierto?, como cualquiera de las posiciones subjetivas que interrogamos. Así que yo creo que, bueno, para mí me parece que, al contrario de cuando se dice que acá hay mucho psicoanálisis, yo a veces tengo la impresión de que hay poco. Lo que hay es mucha metapsicología, mucho darle vuelta a una terminología establecida. Entonces, como está un año sobre si representante de representación o representante de representativo o representante de la representación, ¿no? Todo parece, pero no sé qué grado de eficacia tiene eso. Habría que preguntar inmediatamente, ¿esto para qué sirve? Diga. Porque hay cosas que por ahí, hay cosas que sirven, claro. No es posible una clínica sin fundamentos. Los fundamentos son metapsicológicos. Bueno. Luis, vos que te has formado con Pichón, que has estado en la facultad hasta hace muy poquitito tiempo, que has dado grupos de estudio, has participado de grupos de estudio, que todas las escuelas te respetan y te invitan a hablar, y que bueno, también formaste parte de la facultad en un periodo, digamos, muy efervescente, como fueron los 70. Esto tiene que ver con algo de lo que hablamos antes de entrar. ¿Cómo ves el lugar de los proyectos colectivos, digamos, para poder pensar la formación? Y también en eso particularmente el psicoanálisis, la autorización del psicoanalista. Bueno, el tema de Pichón, digamos, bueno, para mí es un recuerdo lindísimo de mi juventud. Yo con Enrique, lo primero que siempre evoco de Enrique es que tiene una gran capacidad de habilitar a que uno hiciera lo que tenía ganas, y era en ese sentido muy habilitante, muy permisivo, muy afectuoso. Él abre su escuela de psicología social cuando la APA y el gobierno de Onganía, en 1966, le cierra las facultades y los psicólogos no tenemos ingreso a ninguna institución oficial. Entonces el lugar para estudiar era ir con Enrique, que además no era menor, ¿no? El límite de Enrique es que, bueno, que como él mismo escribe, va del psicoanálisis a la psicología social. Esto fue así. Yo es una de las personas que más he admirado, como maestro he tenido un gran afecto, pero no se puede sostener el recorrido de él porque pierde vigencia. Hay algunas cosas de Enrique que son lindas de leer todavía, sobre todo referidas a la clínica de la epilepsia, a la clínica de la histeria, en sus diferencias, tiene cosas notables, es un clínico excepcional, pero él no pudo, es decir, por sus dificultades con la APA, una institución que lo expulsa, y lo expulsa porque él hace demasiados síntomas con el hecho de ser didacta, porque era didacta, era de los dueños de la APA, de los que autorizaban a nosotros a ser analistas, a ser titulares, a promocionarse. Ahora, él ahí tiene una dificultad, y yo creo que en ese punto toma el camino, y ahí está el punto de extravío de la psicología social, y produce una psicología social lindísima, que es la que toma Blecher. Él siempre decía, un poco en chiste y un poco con bronca, Blecher fue el que me tomó bien apuntes, porque Blecher escribe psicología de la conducta antes que Pichón escribiera nada, y ahí salen todas las clases de Pichón que daba en la escuela. En fin, Blecher fue otro hombre que también, de gran inteligencia, que también quedó atrapado entre el Partido Comunista y su dogmatismo, la APA y su dogmatismo, y un psicoanálisis que también, en el cual se extravió y terminó delirando. Su producción sobre el grupo gliclocánico es un delirio. Muchos hombres de ese tiempo, de gran valor, como Lieberman también, se extraviaron, se fueron para la comunicación. Entonces Lieberman se la pasaba codificando los mensajes, diferenciándolos a su manera, un trabajo enorme, un hombre muy trabajador y muy estudioso, pero extraviado. Ahora, ¿por qué digo extraviado? Yo en ese momento no sabía que estaban extraviados. Esto yo digo cuando el partido terminó. Yo era un chico de 24 años, 25 años. Yo no miraba así como yo, ¿qué hacen esto? ¿No? Pero con el transcurrir de la historia ahora uno puede decir, bueno, ¿saben por qué digo esto? Porque, bueno, por eso digo, trabajemos
con los textos que ayudan al fundamento, con los autores. No nos extraviemos. Todos ellos se fueron a leer a otros que no fueran Freud y Lacan, el mismo Pillon. Porque Pillon estuvo en París con Lacan, lo conoció. Y volvió, hizo un chiste de mal gusto con respecto a Lacan, que a nosotros se le escribió como que no lo teníamos que leer. Y discípulo de Pillon, avanzado como fue Armando Pablero, también no pudo nunca volver al psicoanálisis. Armando siguió, un hombre brillante, muy inteligente, por esos lados de la psicología social. Y la psicología social, cuando pasa lo descriptivo, con alguna hipótesis de funcionamiento, ahí se quedó. Entonces lo colectivo también hay que interrogarlo, porque fíjate, a ver si ustedes están de acuerdo, desde 1920 para atrás, Freud se la pasa escribiendo sobre lo colectivo. Casi que algunos dicen medio que se desilusionó de la clínica por el tema de la no mejoría, por el tema de lo que costaba, ¿no? Y empezó con el tema de interrogar, ¿no?, el malestar en la cultura, la civilización, ¿no? Y son textos que tienen una actualidad enorme. Cuando Freud dice que el comunismo no va a andar por el problema del narcisismo humano, es una reflexión extraordinaria. Porque uno de los problemas que efectivamente tenía el comunismo era que querían tener alguna diferencia. ¿Cómo se arreglaban con las diferencias? Con un amo que los masificaba en una igualdad. Y el imaginario humano no soporta eso. ¿Por qué? Porque estamos hechos en la diferencia, por suerte. Entonces, ahí Freud, entonces una lectura personal sería, no, lo que pasa es que era un burgués reaccionario. No es así. Era un hombre inteligente y pensador. Bueno, entonces digo, a mí me parece que nosotros, desde el psicoanálisis, también podemos preguntarnos, ¿no?, y aportar con las categorías que el psicoanálisis ha producido. Por ejemplo, Lacan, con el tema de los registros. Los registros son una forma de análisis que sirven para cualquier hecho social. ¿Qué hay acá de real? ¿Cuánto hay de imaginario? ¿Y cuál es la pertenencia simbólica? Por ejemplo, cuando dicen, vamos a hacer la historia de la deuda externa. Bueno, ahí hay que despejar lo real de componentes imaginarios y de referencias simbólicas. Porque ¿cuántas versiones hay de la deuda externa? Ahora, podemos acercarnos a alguna con un despejamiento de ese real. Cuando uno despeja, como el hombre de la rata, ¿con qué te encontrás? Con el buitre. Y ese es el significante que despeja el buitre. ¿Y el buitre qué es? Un carroñero. ¿Y un carroñero qué hace? Y goza de la muerte del otro. El festín del carroñero es que el otro esté muerto. Es lo que quiere este ombligo del capitalismo que gobierna el mundo. Porque, no sé si por qué, pero el comunismo se cayó a pedazos solo. Implosionó el comunismo y dio figuras en países menores terribles de dictadores, digamos, que se pueden poner en serie con lo peor de la humanidad, que es el nazismo. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y el analista puede decir esto? Sí, puede decir esto, ¿por qué no? Que efectivamente estamos ofertados a un goce y nos proponen un goce que nos va a dejar muertos, que nos va a transformar en la carroña de la que el otro se alimenta. Porque eso es el capitalismo. Además, no lo digo yo, Lacan dice, del capitalismo ya sabemos. ¿Y qué sabemos? Produce su desarrollo a la letra del texto. Porque estas cosas que a mí me conmueven, me las acuerdo. Entonces, me las acuerdo así, como de memoria. Entonces digo, bueno, nosotros tenemos mucho para participar e interrogarnos con otros en los proyectos colectivos. Pero ya no estaríamos al dispositivo de la cura, estaríamos en otro lugar. Por ejemplo, en lugar de una escucha, que va situando la pregunta con respecto a la historia. Entonces ahí vendría el psicoanálisis y la historia, por acá la historia del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene mucho que plantear en relación a cómo leer una historia. No sé, a mí me da la impresión de que
Lo más consistente que tiene la facultad son los textos de Freud. Y para darle consistencia, yo estudio Lacan hasta donde puedo. Me parece que hace una revisión muy rigurosa de dónde genera sus conclusiones, que en el campo de la psicosis no hay ninguna duda que ha establecido una diferencia que ayuda en la práctica clínica, y que la formalización que él hace, creo que también nos fundamenta más. Obviamente ha transcurrido enormes cambios en otras ciencias, como es la lingüística, la antropología. Esas cosas que tienen que estar fuertes acá en la facultad, eso yo pediría, ¿no? Que se trabaje mucho por la cuestión de que, bueno, que nosotros trabajamos en la lectura de letras. Esos bordes materiales del significante, que si en algún momento no se conmueven un poquito no hay cura. Hay un dar vueltas, ¿no? Y la angustia del analista es que eso no termina nunca. La angustia es que provocamos cosas que terminen y que terminen lo mejor posible, sin dogmas superyoicos ni cuestiones. Así que bueno, no sé qué otra cuestión. La filosofía, bueno, ha mostrado que son pensamientos que producen algunos despejamientos, pero que cuando se construyen como dogmas terminan siendo delirios. Nadie podría decir que podemos tomar a Marx como un pensamiento que va a develar el curso de la historia. Nos va a dar algunos operadores para entender, pero bueno, todas las profecías. Y después, bueno, tenemos una posibilidad que a mí me gusta, que que la tienen ustedes, sobre todo, que tienen para vivir 50 años o más, que es la propuesta de generar algunas cuestiones entre medio de los dogmas, de la política, de las consideraciones sociopolíticas, algunas cosas que tengan que ver con lo que ha pasado en la Argentina y quienes han podido escribir en la Argentina. Les voy a poner un ejemplo, permítamelo como un acto de cariño. ¿Qué pasaría si yo digo que acá tendrían que leer La razón de mi vida de Eva Perón, de Eva Duarte? Ahora yo digo, ¿por qué no leerlo? Porque acá se leen cosas que son realmente horribles. Y esto es un testimonio de alguien que su deseo estuvo decidido, de eso no hay ninguna duda. Y la sacó de circulación, como nos puede pasar a cualquiera, un cáncer de eso que no se cura. Pero que era una mujer con su deseo decidido. Y que es el nombre de mujer que más conmovió a las mujeres en la Argentina. Aunque a la burguesía no le guste, se pusieron el rodete y el traje sastre y los taquitos en el 50 porque lo usaba Evita. Si no, estaban con otras referencias aún en su vestimenta. Después no soportaron las contradicciones ideológicas que eso lleva. Digo, y por ejemplo, ¿y algo de Perón se podría leer acá? ¿O todo lo que escribió son pelotudeces? ¿O era un hombre que algo tiene que decir, algo de la historia? Porque todo eso no está en las facultades, en la universidad nuestra. Esa es la... Pues yo digo, hay cuestiones que a mí me parece que también podemos preguntarnos. Y entonces algunos textos que están reprobados, que están descalificados, porque bueno, el imaginario le da consistencia a teorizaciones que tienen gran valor académico, que recubren la historia de la academia, pero que ya no tienen gran vigencia, o que hacen agua por todos lados. No digo no leerlo, pero... Bueno, qué es eso, esto es un comentario, ¿no? Pero... Bueno.